Si usted recorre los archivos de La Señal, sobre todo los relacionados con los programas de televisión del año pasado, se va a encontrar con debates en derredor de aquella historia suscitada en la capital federal sobre la división de listas que impidió una victoria kirchnerista sobre el macrismo. Vale la pena recordarla hoy, porque hubo una posibilidad que nosotros planteamos desde este espacio vinculada con el futuro. Piense un poco cómo es la cabeza de Néstor Kirchner. Piense un poco también cómo se mueve Cristina. Son datos de difícil aprehensión por la mirada de mediano plazo que suelen tener. En aquel entonces surgió una división entre Tellerman y Filmus que llevó a diluir las perspectivas de victoria en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se hicieron muchas interpretaciones y, por supuesto, aparecieron grupos muy vinculados a uno y a otro que demonizaban al rival circunstancial y se llegó a decir que el problema era que el candidato que había sucedido a Ibarra en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires encarnaba una versión conservadora del oficialismo. En realidad era un argumento endeble, puesto que observando el Ministerio Público en la República Argentina nos encontramos con muchísimos funcionarios que han tenido ese perfil. El caso clásico de Alberto Fernández, que inclusive también guarda vinculación con Capital Federal, porque Alberto Fernández intentó organizar desde esa perspectiva la capital y no le fue bien. ¿Cuál era el objetivo del kirchnerismo? Una de las posibilidades que planteamos fue que efectivamente tratara de forzar a que un segmento trascendente, líder de la oposición política de centro-derecha, gestionara en concreto y fracasara en la gestión antes del 2011. Consideramos que este tipo de acción política se desarrolló sin ninguna perspectiva ilegal, sin ninguna maniobra que estuviera por fuera de la lógica de construcción, pero lo cierto es que más allá de la intención de los protagonistas, lo que se consiguió es poner a los liberales frente a la responsabilidad de gobernar. ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? La ciudad autónoma de Buenos Aires es la que más factura en todo el país. No es la más industrializada, pero hasta las industrias que están en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, tienen sus casas matrices, sus oficinas que presentan la facturación en la ciudad de Buenos Aires. Esto hace que la recaudación de la capital sea formidable, es decir, una plataforma política sensacional para aquel que quiera trascender hacia la presidencia de la nación. Macri se encontró con una ola bullente de recursos debajo suyo, se encontró con una perspectiva trascendente a futuro y fracasó en la administración de gobierno. Fracasó rotundamente en su imagen pública, al punto de llegar a esta instancia con una situación judicial muy complicada debido a un procedimiento de neto corte político vinculado con el espionaje, pero también con cuestionamientos sociales, por los desalojos, por la falta de obras de infraestructura genuinas para la población y por la falta de una atención adecuada de los trabajadores de la ciudad que, por lo menos implican un déficit en una gestión que tenía con qué llevarse adelante. Objetivamente e independientemente de las intenciones de base con las cuales se operara en aquella histórica división entre Filmus y Tellerman, el neoliberalismo, el liberalismo conservador en la República Argentina, el empresariado rentístico, puesto al frente del Estado para gestionar y administrar en concreto, demuestra sus falencias, demuestra sus déficits, demuestra su incapacidad, algo que siempre le adjudicó a las empresas del Estado y a las corrientes populares. Como contrapartida, en el orden nacional, lo que se observa es un movimiento nacional popular ayornado que tiene una buena capacidad de gestión para dar respuesta, al menos a una gran variedad de reclamos, como se ha observado en los últimos años, que venían desde el fondo de la historia y que nunca habían tenido ninguna perspectiva de solución. En ese sentido, los dos proyectos que emergen frente a la elección del 2011 tienen un plafón muy distinto para arrancar.
A partir de allí habría que ver a los otros sectores, habría que analizar qué va a ser el radicalismo. Eso lo vamos a hacer en programas sucesivos. Pero en este caso queríamos marcar que el contraste agudo entre el nacionalismo popular en la gestión y el liberalismo conservador en la gestión ha sido formidable en el último periodo. El futuro de Macri está más ligado a lo que pasa en la legislatura y en la justicia que a lo que ocurra efectivamente en algún comicio interno o en alguna elección vinculada al PRO o a sectores de centro derecha. Veremos qué es lo que sucede allí. Pero más allá de eso, la credibilidad como candidato nacional de Mauricio Macri está seriamente afectada. Y finalmente una reflexión al respecto. En su conjunto, todos los dirigentes opositores, que habían emergido durante la lucha de la 125 con una potencia y un vigor mediático inusual, Macri, Carrió, Cobos, claramente, hoy aparecen desdibujados, buscando alianzas por donde sea y sin perspectivas fuertes y sólidas de vencer al kirchnerismo en las próximas elecciones. Emerge dentro del kirchnerismo otro debate. ¿Cristina o Néstor? No nos vamos a meter ahora en ese, pero lo dejamos picando. Esto es La Señal, les habló Gabriel Fernández.